Doctor José Antonio Crespo, profesor afiliado al Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, historiador, articulista del Universal y autor de varios libros. Escribiste en su momento aquel libro planteándote a AMLO como presidente para la elección de 2018 y ahora nos sorprendes relativamente con AMLO en la balanza. Y digo relativamente porque las más de las veces estos ejercicios se realizan cuando un gobierno ya hubo terminado o cuando está por terminar. Y la pregunta sería, ¿qué te llevó a menos de 2 años de que se cumplan de gobierno de López Obrador a hacer lo que tú llamas ya un primer corte de caja? ¿Han sido tan intensos los acontecimientos como para ya un corte de caja, José Antonio? Pues fíjate que sí, porque como dices, normalmente los balances se hacen al final. Y así Sí, tiene que ser, por supuesto. Aquí lo que estamos haciendo es hacia dónde vamos, cuál es la ruta que se percibe a raíz de lo que pasó todo el primer año. ¿Y eso por qué? ¿Por qué tal precipitación? ¿Por qué tal premura? Pues porque el gobierno así está también, está con todo el acelerador metido, quiere hacer una transformación profunda, ese es el propósito, es lo que ofreció en la campaña. No se trata de un gobierno más, dicen ellos, dice el propio López Obrador, se trata de un nuevo régimen y además una transformación profunda que le llaman la cuarta de la historia nacional. Bueno, y por lo mismo entonces va acelerado. De hecho, algunos de los cambios importantes que cada quien evaluará para bien o para mal, yo hago mi propia evaluación, por supuesto, iniciaron desde antes de que iniciara el propio gobierno. Ya desde la elección vimos todos que prácticamente Peña Nieto le entregó el mando a López Obrador y ocurrieron cosas como algo que creo que fue determinante y seguimos viendo los efectos, como cancelar el aeropuerto de Texcoco. Eso fue antes del propio, de la propia toma de posesión. Y luego viene una serie de cambios para arriba, para abajo, austeridad, desmantelamiento de programas, con una velocidad que sí ameritaba, desde mi punto de vista, evaluar el primer año, no como una evaluación total, no sabemos, y menos ahora con la crisis de sanitaria y económica, en qué va a parar todo esto. Se abren muchos escenarios, pero sí podíamos marcar la ruta, hacia dónde vamos económicamente, hacia dónde vamos políticamente. Se confirman o se desmienten algunos de los temores que mucha gente, de los que no votaron por López Obrador, tenían, o el camino va bien hacia lo que López Obrador ofreció o algo semejante, en lo que la gente que votó por López Obrador confiaba, una mejoría, bueno, desde escenarios muy luminosos como acercarnos a una educación y un sistema de salud noruegos, como sí. lo ha dicho López Obrador, a decir, bueno, no, pero vamos bien encaminados, va a haber mejor justicia social, mayor crecimiento económico, menor corrupción, mejor seguridad pública, bueno, encaminados. Esa era la expectativa de muchos de quienes votaron por él. Sí. La conclusión que yo saco del primer año es, no, no es catastrófico el primer año, la ruta no va hacia allá de lo que se podía ver el primer año, pero tampoco vamos bien. Ya hay un decrecimiento económico, ya hay alejamiento de inversiones, hay un conflicto con el sector privado, nacional e internacional, que no va a ayudar a ese crecimiento que se está buscando, y eso es lo que yo Sí. pongo. Es decir, miren, esta es evaluación de primer año, pero es la ruta por la que vamos. A propósito de evaluación, eh, sabes perfectamente que el país se ha polarizado a tal grado, vas a ver las redes sociales, donde no hay medias tintas, no parece haber muchos, ni siquiera diría yo unos cuantos opinólogos espontáneos o bien formados en la academia o en los medios, este, pero sobre todo la gente en general me parece que hay prácticamente nadie que pueda ver las cosas con cierta imparcialidad. Conociendo tu rigor académico, no te voy a preguntar, obviamente, si el libro es una apología de López Obrador o son advertencias o son señalamientos de las equivocaciones, un rosario de equivocaciones que descalifican al propio gobierno de López Obrador. Lo que sí te puedo preguntar es si no te fue difícil, como equilibrista, ir en el alambre sin red de protección para hacer un análisis de un gobierno que
polariza tanto a la opinión pública? Así es, muchos me preguntaban después de la elección, oye, pues ya la polarización la vamos a dejar atrás. Dije, pues no, no se ve porque depende en buena parte de lo que señale el presidente, porque ciertamente podemos decir, analistas, críticos, empresarios también están contribuyendo a la polarización. Sí. En cierta medida sí, porque es una reacción de un lado y del otro, pero la responsabilidad y la fuerza que tiene un presidente, un jefe de gobierno, no es la misma que de cualquier analista o de algún empresario, por importante que sea. Si el presidente después de la elección, como ocurre en muchos otros países, no en todos, decir, oigan, ya acabó la elección, yo los convoco a platicar, a sentarnos, a dialogar, a negociar, a ver acuerdos, dónde podemos alcanzarlos, cambia la cosa, y a discutir con argumentos y razones. Porque fíjate, te voy a decir típicamente, viene una crítica sobre cualquier programa económico, social, de los expertos, respectivamente en su campo, o de Dos Bocas o energético, lo que tú quieras, con argumentos que se pueden debatir y discutir, nadie tiene la verdad absoluta. Ahora, dime, ¿de qué manera estas dos pandemias paralelas, la pandemia de salud provocada por el virus del COVID-19 y la pandemia económica, que ya tenía algunos antecedentes, los precios del petróleo, en fin, desde el año pasado decayó a menos cero el crecimiento, aunque ahora el gobierno dice que eso no importa. Pero ¿de qué manera estas dos pandemias paralelas, la de salud y la económica, están y estarán marcando al gobierno de López Obrador y al propio país para lo que viene? Sí, yo creo que muchísimo, porque efectivamente si en el primer año denotamos una cierta ruta que de mi perspectiva no era la mejor en términos de decisiones económicas y de la centralización del poder político en el presidente, en alguna medida, desde luego, no totalmente, pero sí se inició ese procedimiento, creo que esta crisis sanitaria y la crisis económica que le acompaña, sobre todo, va a acelerar esta tendencia. Entonces, si en economía veníamos mal, y si ahora frente a la crisis económica no se toman las medidas contracíclicas adecuadas, pues esa tendencia a la baja, moderada, se puede precipitar, se puede acelerar. Es como meter el acelerador. Y de ahí lo preocupante, digo, más allá de la crisis sanitaria que desde luego preocupa el número de contagios, de fallecimientos, en fin, no, pero la consecuencia económica va a generar también problemas sociales por el desempleo, por el cierre de empresas, porque puede incrementarse el vandalismo y la delincuencia. Y eso a su vez va a generar presiones de tipo político que no sabemos hasta dónde van a llegar. Ahorita sí se abrió con la crisis, se abrió todavía más de lo que ya estábamos, la incertidumbre. ¿Cómo va a acabar este gobierno? No tengo la menor idea. Depende de muchas variables que no conocemos bien a bien ahorita su respuesta. Pero sí se va a generar, estamos viendo, ya lo estamos viendo, niveles de desempleo, incremento de pobreza, cierre de empresas. Se va a acelerar la crisis económica y las consecuencias sociales y políticas no las conocemos. Bueno, ni a ti ni a mí nos pueden calificar de catastrofistas, pero lo que acaba de dar a conocer el Coneval, que no es, por cierto, una entidad adversaria, ni mucho menos, es verdaderamente, es un diagnóstico brutal. 10 millones de mexicanos que pasarán de clase media baja a pobreza, y entre 4 y 6 que empezarán a tener hambre. 4 y 6 nuevos participantes en lo que se llama pobreza extrema, hambre. Así es. Ese es un problema, desde luego, como tendencia en este año mismo de lo que está ocurriendo. O sea, ya se están haciendo los pronósticos y las expectativas, algunas que vienen del propio gobierno, como Coneval, otras del Instituto Mexicano de Seguro Social, donde ya se registra un gran desempleo y se percibe todavía mayor el desempleo. Entonces son elementos que ya ahorita no se puede hablar de catastrofismo. Al principio del gobierno sí. Quien hablaba de que esto tendría que terminar en una catástrofe, sí podrías decir, oye, pues espérate, ¿no? Vamos a ver por dónde va, vamos a ver qué decisiones se toman. Pero ahorita con lo que estamos viviendo, sí ya es preocupante por lo que pueda generar todo esto. Y sí se abre una gran incertidumbre, repito, sobre lo que pueda ocurrir, por ejemplo, en el 2021, qué costos puede tener el gobierno o no, porque si toma buenas decisiones, el gobierno puede resurgir. Si de pronto empieza a tomar buenas decisiones en materia sanitaria, algo que ahorita no parece que estemos viendo, pero no sabemos qué va a pasar en los próximos meses.
decisiones de corrección que se ven muy difíciles por el estilo personal de gobernar el observador, pero si llega a tomar algunas decisiones de corrección, pues a lo mejor las cosas cambian para bien, tanto para el país como para el gobierno. Pero si no, las cosas se van a complicar para todo el mundo. ¿Algo más que quieras puntualizar para quienes nos ven y nos escuchan? ¿Cuál tu pretensión fundamental? ¿Qué esperas, pues, que encuentren tus lectores en tu libro, AMLO en la balanza? Mira, no solamente es el recuento de los hechos y marcar la ruta hacia dónde va, sino que hay un estudio ahí comparativo de lo que ha pasado en otros países, de los riesgos que podemos correr por lo que vemos en el espejo de otros países, un análisis, por ejemplo, de lo que puede significar o pretende ser la cuarta transformación desde la perspectiva histórica. En fin, muchos de los elementos en los que está basado la cuarta transformación y sus pretensiones desde la perspectiva filosófica y qué ha implicado eso históricamente. ¿Para qué? Para tener un panorama mucho más amplio. Hay un capítulo, por ejemplo, de lo que implica el Foro de Sao Paulo, al que pertenece Morena, y donde ahí hay muchas de las programas específicos en materia política que estamos viendo que se están cumpliendo aquí. Entonces se trata de dar elementos de juicio y de análisis con lo que ya pasó el primer año, pero aplicado a lo que está pasando en este segundo año, para que el lector tenga elementos de calibración pues lo más precisos posibles, lo más justos posibles, de por dónde vamos y qué podemos esperar en este gobierno de la llamada cuarta transformación, Ricardo. Joven maestro José Antonio Crespo, investigador del CIDE, articulista, historiador y autor de AMLO en la balanza. Gracias, como siempre, por tu confianza en nuestros espacios, de los que siempre orgullosamente hemos dicho has formado parte en diversas etapas. Te mando mi abrazo y mi admiración siempre crecientes, maestro, y a ustedes también muchas gracias por su atención, por su compañía. Hay que leer AMLO en la balanza, hay que leerlo ahora, es un libro imprescindible para entender el actual momento de decisión de nuestro país. Gracias de nuevo, José Antonio, y gracias de nuevo también a ustedes por su atención, por su compañía. Hasta la próxima, hasta entonces.